los identifique porque sobre ellos es que vamos a hablar. Diríamos que aquí claro, hay cuatro, pero hay uno que no está, digamos, como presente, sino que hay como tres presentes que están manteniendo un diálogo. ¿Quiénes son? No, Eliseo no está presente. De él se está hablando. Tenemos al rey, a Giesi y a la mujer que se conoce como la tsunamita. ¿Estamos ahí? El rey, a Giesi y a la tsunamita. Y los tres, diríamos, están tocando un tema o están hablando de alguien. ¿De quién es? ¿De quién están hablando? De Eliseo. Eliseo es, diríamos, el elemento común de los tres. Es Eliseo el tema, es Eliseo de quien ellos están hablando. Es el rey, está como diríamos manejando la conversación, porque el rey tiene un interés en Eliseo. El rey quiere conocer a Eliseo, tanto que dice el versículo 4, el rey estaba hablando con Giesi. ¿Y qué le decía el rey a Giesi? Cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Estamos hablando de las maravillas de Dios. Y yo quiero, diríamos esta mañana, que la escritura pudiera hablar a nuestro corazón para iluminarnos cuáles son mis actitudes ante las maravillas de Dios. Fíjese esto. ¿Cuáles son mis actitudes ante las maravillas de Dios? Porque resulta, hermanos, que nuestro Dios, si bien es un Dios hacedor de maravillas, que es lo que la Biblia nos habla, nuestro Dios es un Dios hacedor de maravillas. Pero ¿saben lo lamentable de esto, hermanos? Es que nosotros, a veces ante las maravillas de Dios, no tenemos la actitud correcta para valorarlas. Y esa actitud casi de desprecio, o por lo menos de frialdad, o diríamos una actitud de desdén hacia las maravillas de Dios, provocará en nosotros resultados dañinos. Solo en la medida que podamos no solo apreciar las maravillas, sino darle a las maravillas de Dios el valor que tienen en la vida nuestra, podemos esperar que esas maravillas se sigan dando en nosotros. El rey tiene un interés, y el interés es: cuéntame todas las maravillas que ha hecho Dios. ¿Estamos aquí, hermanitos? ¿Estamos aquí, hermanos? Están aguados, pues. ¿Qué les importa que haya perdido la selección, hombre? Están achicados por eso. Sí, ellos volados son arreglados, hombre. Lo que le debe importar son las maravillas de Dios, hermano. Las maravillas de Dios. Lo que debe importar en nuestra vida es: si Dios hace maravillas, si Dios sigue haciendo maravillas hoy, y si Dios hará maravillas el día de mañana. Porque eso es lo que cuenta en la vida, hermanos. Lo que cuenta en la vida es cómo Dios adorna mi vida con sus maravillas. Cuando la Biblia habla de las maravillas de Dios, está hablando de esas intervenciones favorables de Dios para nuestro bien. Las maravillas de Dios en la Biblia son los actos benéficos con los que Dios adorna nuestra vida. Las maravillas de Dios es aquello que el hombre no puede hacer en nosotros, que solo lo hace Dios. Las maravillas son aquellas acciones benéficas, favorables, con las que Dios bendice nuestra vida. Y creo, hermano, que son las que deberíamos de buscar nosotros. A veces andamos buscando la ayuda del hombre
y dejamos de lado las maravillas de Dios. Y claro, estamos claros esta mañana que Dios no solo ha hecho maravillas, Dios sigue haciendo maravillas. Y estamos convencidos profundamente que Dios seguirá haciendo maravillas. La pregunta es, si nosotros nos quedaremos a escuchar las maravillas de Dios o seremos participantes de las maravillas de Dios. La pregunta esta mañana sería si nosotros seremos parte activa de que Dios nos adorne con sus maravillas o solo vamos a contar el pasado. Y eso es lo que está aquí de por medio. El rey le pregunta a Eliseo sobre las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios en la vida de Eliseo. El rey le pregunta a Giezi, yo quiero escuchar, yo quiero conocer, yo quiero saber. Y claro, hermanitos, es una, diríamos, una lástima cuando a veces Dios está haciendo maravillas delante de nosotros y nosotros no las valoramos como tales. Saben que uno de los problemas que enfrentamos en la iglesia es que a veces Dios está haciendo maravillas y nosotros ponemos la atención en tantas estupideces humanas y no nos percatamos de las maravillas de Dios. Yo no sé por qué ponemos el corazón en las locuras de los hombres y no ponemos el corazón en las maravillas de Dios. Yo no sé por qué, hermanos, Dios adornando la iglesia con tantas señales, prodigios, maravillas y milagros, estamos poniendo el corazón en lugares donde no debemos ponerla. Yo no sé por qué viendo la buena mano de Dios, yo no sé por qué viendo todo lo que Dios hace, imagínense, para mí ver 125 mujeres que subieron al renuevo este fin de semana pasado, 150 jóvenes que están en la montaña recibiendo de Dios a cantaradas. Y uno dice, uno se pregunta, ¿y cómo es que podemos ver esas maravillas de Dios cuando uno oye y se da cuenta de los testimonios de las mujeres en la montaña? Bueno, ustedes mujeres que subieron a la montaña a servir y oyeron esos testimonios gloriosos el día sábado, testimonios de la maravilla de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo pueden poner su atención en tonteras humanas? ¿Cómo puede desanimar su corazón del servicio en tonteras humanas cuando están viendo las maravillas de Dios? Eso no se puede, hermanitos. Usted tiene que saber dónde va a colocar su corazón. Usted debe saber dónde pondrá su interés. Usted que ha visto el mover de Dios. Usted que ve la maravilla de Dios. ¿Cómo puede usted, habiendo visto la maravilla de Dios, poner su corazón en las cosas que le digan o le hagan los hombres? No entiendo, hermanos. No entiendo. No entiendo cómo es que viendo la mano de Dios haciendo maravillas, pongamos nuestra atención en las manos humanas y que sean los seres humanos los que nos desanimen, nos descontrolen, nos confundan, nos asusten. ¿Cómo es que habiendo visto la mano gloriosa de Dios, estemos nosotros más pendientes de lo que hacen los hombres que lo que hace Dios? Yo hasta hoy no entiendo eso. Y yo lo que le quiero decir esta mañana, conforme a la palabra, hermanito, es que si usted quiere ver la mano de Dios que continúe haciendo maravillas en su vida, quiero decirle que es necesario esta mañana que adopte la actitud correcta ante las maravillas de Dios. Jeremías, ¿por qué no ponen también estos monitores? Pónganlos todos, hombre. Yo, como el jueves antepasado te dije yo, todos.
el no valorar las maravillas de Dios nos va a llevar a una situación como la que estamos viendo en este pasaje. Aquí hay dos realidades, fíjese bien. El rey pregunta por las maravillas de Eliseo, o sea, las maravillas de Dios en la vida de Eliseo. Pero aquí hay dos personajes junto al rey. Está Giezi. ¿Y cómo se identifica Giezi aquí en el 4? ¿Cómo se habla de Giezi? El criado del hombre de Dios, o sea, el que le servía a Eliseo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del hombre que estaba en primera fila de las maravillas de Dios. No hablamos de alguien distante, hablamos de aquel que estaba en primera fila, el que miraba la obra de Dios, pero así, en sillas numeradas, pues. Y oiga eso, Giezi no vio una maravilla. Giezi vio muchísimas maravillas de Dios en la vida de Eliseo. Ahora, aquí está Giezi, pero Giezi ya solo está contando el pasado. ¿Sabe? Usted se recuerda que Eliseo era el profeta de Dios, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Y Elías era el hombre de Dios. Elías llamó ¿a quién? ¿A quién llamó? A Eliseo. Y Eliseo, ¿a quién tendría que haber llamado? A Giezi. Yo le pregunto, ¿Elías era un hombre en quien Dios hacía maravillas? Le pregunto. Elías, dígame una maravilla de Elías. A lo que hizo Elías. Cayó fuego del cielo. Tuvo un combate espiritual con los profetas de Astarte, de Acab, de Jezabel. 450 profetas de Baal. Y dice la Biblia que en ese combate Elías hizo algo maravilloso. Tenía una autoridad. Ahora, Elías llama a Eliseo y le pregunto, ¿Eliseo se puso a hablar de las maravillas de Elías o Eliseo comenzó a hacer maravillas también? Respondan pues, hermanos, no me queden viendo ahí. ¿Se recuerda cuando inició su ministerio Eliseo? ¿Qué fue lo primero que Eliseo hizo? Lo primero que Eliseo hizo, habiendo recibido el manto, ¿qué hizo? Abrió el Jordán. Lo primero que hizo. La primera maravilla. Agarra el manto y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y toca y él se abre el Jordán. Eliseo comienza a hacer maravillas. Ahora, ¿qué pasó con Giezi? Él tenía que ser el hombre que seguía. Pero en lugar de estar haciendo maravillas, Eliseo nada más está hablando de las maravillas. Perdón, Giezi nada más está hablando de las maravillas de Eliseo. ¿Cómo es eso, pues? ¿Qué es lo que ocurrió a un siervo tan cercano a Eliseo, que debió ser el que continuaría el ministerio profético?
que debió ser aquel que seguiría siendo el instrumento de Dios para hacer maravillas en Israel. ¿Cómo es que la gente cercana al servicio de Dios pierde la oportunidad? ¿Cómo es que gente tan cercana al servicio, al ministerio, al pastor, al equipo de trabajo, cómo es que gente tan cercana a los ministerios termina solo hablando de lo que un día fue su ministerio? Quiero decirle, hermanitos, que en esto del servicio nadie tiene asegurado el seguir viendo las maravillas de Dios si no adopta la actitud correcta ante las maravillas de Dios. No es que yo soy líder, no importa. Es que yo soy el equipo pastoral, no importa. Es que yo soy coordinador de esto, no importa, hermanitos. Ninguna posición dentro de la iglesia nos garantiza que Dios siga haciendo maravillas en nuestra vida si no adoptamos la actitud correcta ante las maravillas de Dios. Giesi, en lugar de ser el hombre en quien Dios estuviera glorificando su nombre, en lugar de ser el hombre en quien Dios estuviera derramando su gloria, en lugar de ser la persona a través de quien Dios canalizara toda su fuerza, está nada más como relator de lo que un día fue. Y es una lástima oír gente cuando dice, es que mire, cuando yo servía al Señor, ¿sabe? Y cuando yo estaba en el camino de Dios, ¿sabe? Cuando yo me metí con todo, con Dios, mire qué bien me iba. Es cuando yo servía a mi Señor. Cuando yo estaba cerca de Dios. Pero ya no hablan del presente, ya no hablan de lo que Dios hace en el presente. Es una lástima cuando una iglesia, cuando un líder, cuando un cristiano ya no es capaz de hablar de lo que Dios hace ahora en su vida y a través de su vida. Es una lástima cuando nos quedamos nada más a recordar y a hablar del pasado. Y no comenzamos a hablar de lo que Dios sigue haciendo ahora. Hermanos, yo no quiero que lleguemos a ser un día una iglesia que hablemos del pasado. Yo no quiero que lleguemos un día a hablar. Bueno, hoy hablamos del pasado y claro, hablamos del pasado pero en un sentido. Por ejemplo, el día viernes, cuando comienzan a venir toda esta cantidad de jóvenes que uno no sabe ni de dónde vienen. Mire, 150 jóvenes. Porque hace unos años, cuando empezamos todo este misterio de los renuevos, ¿sabe? Comenzábamos a preparar todo desde como las 2 de la tarde. 1 o 2 de la tarde. Comenzamos a preparar todo y el recibimiento y los grupos y enlace y aquí que allá. Y en toda la tarde, cuando fue nuestro primer renuevo, ¿sabe? Nuestro primer renuevo de hombres. ¿Sabe cuántos fueron? 9. Con 9 íbamos. Bueno, aquí está este hermanito, mire, el hermano Dago, hermano Dago. Cuando él fue, ¿en qué año fue usted? ¿En qué año fue? ¿En qué año? 2006. Él fue en el 2006. Cuando él fue al renuevo, creo que ¿cuántos iban? Unos 10 va. Cuando él fue a recibir, unos 10 iban. ¿Quiere que le diga algo? El guía y el ayuda solo lo tenían a él. ¿Sí o no? Comía 2 veces por tiempo. Va, imagínate. Comía 6 veces como abundaba, va. Abundaba y también mantener este cuerpecito, ¿va? 2 para cuidarlo solo a él. Él era su grupo, ¿va? ¿Sí o no? El grupo rojo, ¿va? El grupo rojo era él. Él era. Y el guía y el ayuda solo le servían a él. Imagínese usted. 9. Estamos empezando.
Una vez subimos con 5, creo yo. Las mujeres una vez subieron como con 6 mujeres nada más. Empezábamos. Hoy miramos hacia atrás y decimos, Dios mío, llevábamos 9 en el 2006. Y hoy tenemos, bueno, y que les quiero decir que iban unidos hombres y jóvenes. O sea, les quiero decir que hacíamos renuevo de jóvenes y hombres juntos en esos 9. Ahí iban los adultos y iban los jóvenes. Y ahora tenemos que separar jóvenes y adultos. Y van 150 jóvenes y van 100 señores. 250 hombres. Miramos hacia atrás y decimos, ¿y cómo es esto? ¿Cómo ha sido las maravillas de Dios? ¿Cómo ha sido la gloria de Dios? ¿Cómo ha sido Dios de bueno? Bájamele a los de arriba un poco, Jeremías. 1, 2. ¿Ustedes oyen, hermanitos? ¿Oyen bien ustedes adelante? Bien. Vemos hacia atrás y vemos las maravillas de Dios. Pero en este momento podemos ver hacia atrás y podemos hablar de la maravilla de Dios en la vida de esos 9. Podemos hablar de la maravilla de Dios en la vida de esos 150 jóvenes. La pregunta es, ¿seguiremos hablando de aquí a 5 años de las maravillas de Dios a través de nosotros? ¿O nos vamos a quedar como algunas iglesias diciendo, antes, qué bonito era antes, ¿verdad? Hey, ¿te acordás los cultos de antes? El tiempo de la alabanza de antes. Cuando salíamos a predicar antes. Cuando íbamos a evangelizar antes. Y las conexiones de antes. Las noches de buenas nuevas de antes. O los renuevos de antes. Yo no quiero llegar a eso, hermanitos. En el sentido de decir que un día digamos, ¿te acordás cuando llevábamos 150 jóvenes? Bo? Y ahora 20 llevamos. Y ahora 9 otra vez. Y ahora ¿qué es lo que nos permitirá un día seguir siendo una iglesia relevante? Solo una cosa, hermano. Las actitudes nuestras hacia las maravillas de Dios. Aquí tenemos un hombre que despreció las maravillas de Dios. Vamos a hablar primero de Giezi. Y acompáñenme al segundo libro de Reyes, siempre capítulo 5. Si ustedes y yo no aprendemos a valorar las maravillas de Dios, entonces su vida, mi vida y la vida de toda la iglesia puede experimentar diríamos, un desenlace que no quisiéramos si no sabemos valorar las maravillas de Dios. Entonces, hermanitos, vamos a hacer como Giezi. En lugar de llevar la continuidad, Elías, Eliseo, y tenía que haber sido Giezi quien retomara el manto y continuara haciendo la obra de Dios. De modo que así como hablamos de los milagros de Elías, de Eliseo, tenemos que haber hablado de los milagros de Giezi. Pero en lugar de eso tenemos a Giezi hablando de los milagros de Eliseo, porque él no pudo hacer ni uno. ¿Y por qué? No lo pudo hacer porque nunca tuvo el corazón abierto para valorar correctamente las maravillas de Dios. Quiero que vea el capítulo 5. Usted ya creo que lo leyó el capítulo 5 y sabe de qué habla. ¿De quién habla? De Naamán.
Se acuerda el milagro que ocurrió en Naamán, ¿verdad? Ahora quiero que tomemos el capítulo 5 y dice el versículo 15. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Y oiga esto: le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no. ¿Por qué no aceptó Eliseo lo que Naamán ofrecía? Eliseo no lo aceptó porque él tiene claro un concepto. Y él dice: tan cierto como que vive el Señor, ¿a quién? ¿A quién? El tema del servicio palpita en este capítulo y ya se lo voy a mostrar. Eliseo entiende a quién él sirve. Por tanto, no es que él haya hecho la maravilla, sino que es Dios quien ha hecho la maravilla. Eliseo valora las maravillas de Dios y sabe que él no puede recibir un pago porque no es él quien ha hecho la obra de Dios. Eliseo sabe que el que ha hecho la obra es de Dios. Él es solamente un siervo. Eliseo solo es un siervo. Cuando Naamán quiere compensarlo, cuando Naamán quiere agradecerle, cuando Naamán quiere pagarle, Eliseo se resiste porque no es él quien ha hecho la obra, sino Dios. Y Eliseo se ve simplemente como un siervo. Yo soy siervo del Señor. No puedo aceptar esta paga porque no he hecho yo la obra, sino que la obra es de Dios. Eliseo valora la maravilla de Dios. Eliseo sabe que lo que acaba de ocurrir es Dios obrando y no es él. Ahora, veamos versículo 20. Cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que le había traído. Fíjese la mentalidad de Giesi. Mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, no le aceptó nada. Voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Mire, este Naamán juega con las cosas de Dios, hermanitos. Lo primero que debemos aprender, oigan, hermanitos, si usted quiere valorar las maravillas de Dios, si queremos seguir hablando en presente de las maravillas de Dios, si queremos seguir hablando en futuro de las maravillas de Dios, lo primero, aprendamos a respetar las cosas de Dios. ¿Están oyendo, iglesia? ¿Y qué significa respetar las cosas de Dios? ¿Qué significa respetar? Imagínense, sin la más mínima preocupación, dice: vive el Señor, que yo, como quien diría, voy en el nombre del Señor a hacer esto. Pero ¿y cómo va a ir en el nombre del Señor a hacer algo que va en contra del Señor? ¿Cómo va a usar el nombre del Señor para hacer algo que ya vio él que Eliseo dijo que no? Ya Eliseo dijo: yo no puedo aceptar su paga porque esto no lo he hecho yo, esto lo ha hecho el Señor. Mas ahora Eliseo dice: en el nombre del Señor yo voy y me veré beneficiado. Giesi, es que ustedes me confunden, hermanitas. ¿Cómo ahora Giesi
viendo que su amo Eliseo ya dijo que no, ahora él en el nombre del Señor quiere ir a beneficiarse, quiere ir a participar y menciona a Dios con una tranquilidad. ¿De dónde venís, hija? Del culto, mamá. ¿De verdad? Sí, mamá. El Señor lo sabe. Y no viene del culto, hermanita. ¿De dónde venís, hijo? De la reunión de servidores. Y aquí está tachado que no vino. Es que quiero pagar el servicio. Y aquí no ha pagado nada. Debe los últimos 2. Y le dieron el billete. ¿Y quién lo hizo? Vamos a ver. Cuando usted no toma en serio las cosas de Dios, estamos perdiendo poco a poco. Oiga bien esto, hermanito. Poco a poco se está muriendo la fuerza que dispara las maravillas de Dios entre nosotros. Si queremos que las maravillas de Dios continúen siendo parte de su vida, valore en gran manera la obra que Dios está haciendo en su vida hoy. Si usted ve las maravillas de Dios, y aún así viendo las maravillas de Dios, usted no dispone su corazón a agradar a Dios, llegará el día, hermanito, en que usted hablará de las maravillas de Dios en pasado y ya no en presente. ¿Está oyendo, iglesia? Le digo esto, hermanito, porque si algo necesitamos día a día nosotros, si algo nos mantiene con vida, con esperanza, con libertad, es saber que su mano que hace maravillas camina con nosotros. Pero hay que valorarla. Y sigamos leyendo. Así que Giesi se fue para alcanzar a Naamán. Y cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Y respondiendo el saludo, Giesi le dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. Qué pajero este desgraciado. Está mintiendo. Cuando comienzan a mentir, tengan cuidado, ya no andamos derecho. ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Qué andas haciendo? Y comenzamos a dar versiones que no son. Tengan cuidado, porque ahí están perdiendo el camino de las maravillas de Dios. Tengan cuidado qué explicación le dan al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, al jefe, al compañero de trabajo. Tengan cuidado sobre las versiones que están dando de sus caminadas, porque en eso, allí están demostrando el valor de lo que Dios hace en su vida, ya sea que lo valoran o no lo valoran. Giesi, mi amo me ha enviado con este mensaje. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa facilidad con la que miente? ¿Por qué esa facilidad con la que engaña? Las cosas grandes comienzan con este tipo de cosas que parecen ser pequeñas. Una mentira. Mi amo me ha enviado con este mensaje. Y mire todo lo que le dijo. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Y miren a Naamán, que estaba muy agradecido. ¿Qué le dijo? No, le dijo, no te puedo dar 3, llévate 6. Es que el hombre que está agradecido es generoso.
El hombre que está agradecido es dadivoso. No escatima. Dice, Dios me ha sanado. ¿Qué quiere? Yo se lo doy. Entonces, echó las monedas en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa. Y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giezi. Y al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Y después despidió a los hombres y estos se fueron. O sea, el hombre tranquilo guardó todo, lo enterró y dijo, aquí no ha pasado nada. Entonces Giezi se presentó donde Eliseo. Y Eliseo le preguntó, ¿de dónde viene Giezi? ¿Y qué le dijo? Su servidor no ha ido a ninguna parte. Y Eliseo le dijo, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se les pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Hermanos, ¿cuándo aprenderemos que lo que hacemos no solamente coarta nuestra vida en las manos de Dios, sino que afecta a su descendencia? A su descendencia. Sus hijos vienen marcados por lo que usted hace. Sus hijas vienen marcadas por lo que usted hace. La pregunta es, ¿quitará usted esa marca o simplemente la acentuará más porque no es capaz en este momento de valorar las maravillas de Dios? Mire, qué cosa más maravillosa ocurrió en Naamán. El hombre era un general valorado por su rey, por su ejército, por su pueblo, amado, querido, pero tenía lepra. Y una criada de su esposa, fíjese qué contraste este, hermanitos. Es que pareciera como que es una ironía este capítulo 5, porque la criada de la esposa de Naamán es instrumento para la sanidad de Naamán. Mas el criado del siervo de Dios, en lugar de ser instrumento de Dios, es instrumento del maligno. ¿No les parece a ustedes paradójico esto? ¿Cómo es que el criado del siervo de Dios es piedra de tropiezo y que la criada de la esposa de Naamán es piedra de edificación? Pareciera como que los que sirven en las cosas de Dios a veces son más piedra de tropiezo que aquellos que sirven en otra cosa. Y me dice, la criada de la mujer le dice, mi amo puede ser sano. Pero el criado del siervo de Dios, del hombre que ha hecho la obra milagrosa, el que está viendo la obra de Dios, sirve de estorbo. Pierde su llamado, pierde el ministerio, pierde el manto. Y ahora, como leímos al principio, solo está delante del rey como un simple relator de lo que un día fue la vida de Eliseo. Ya no ve las maravillas de Dios. Ni siquiera puede hacer maravillas de Dios. Solo le toca hablar de lo que un día fue. Yo quiero preguntarle si usted está aquí para hablar de lo que una vez tuvo, de lo que una vez recibió, de lo que una vez disfrutó, o está aquí
para seguir viendo las maravillas de Dios en su vida. Pero si usted está aquí para seguir viendo las maravillas de Dios en su vida, tiene que aprender a valorar las maravillas de Dios. Y si usted no las valora, no las aprecia, no solo terminará perdiendo ya las que tiene, sino que dejará de recibir las que vienen. Y a veces, por tonteras humanas, abandonamos las maravillas de Dios. Hay quienes nos pasa como los españoles que traían los espejitos, ¿verdad? Y tenía ahí en su casa el nativo un ídolo de oro. Te doy este espejito por ese ídolo de oro. Sí, hombre. A veces cambiamos las maravillas de Dios por espejismos humanos. Yo le quiero decir algo. Lo que Dios puede hacer hoy y mañana por usted, jamás lo hará ese hombre ni esa mujer. Lo que Dios puede hacer por su familia, no lo hará ningún amigo, ningún chero, ningún jefe. Lo que Dios puede hacer para usted es que Dios es hacedor de maravillas para siempre, hermanitos. Ahora, volvamos al capítulo 8. Pero no solo tenemos a Giesi, también tenemos a la tsunamita. Versículo 5. Y precisamente cuando Giesi le estaba contando al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Y Giesi le dice: mi señor, esta es la mujer, este es el hijo que Eliseo revivió. Y el rey comenzó a hacerle preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Y entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo: devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día en que salió del país. ¿Saben? Esta mujer no viene solo para hablar de lo que Dios hizo con ella en el pasado. Esta mujer está aquí para disfrutar lo que Dios sigue haciendo en el presente. Le dice a Eliseo: mira, esta es la mujer y este es el hijo, aquí lo trae. Eso fue lo que pasó en el pasado. Ese niño es el resultado de las maravillas de Dios en el pasado. Pero la mujer viene sin nada ahorita. Viene sin nada. Viene a pedirle al rey que le restituya las tierras. Y cuando el rey oye lo que Dios hizo en la vida de esa mujer, el rey da una orden. Dice: me le devuelven las tierras a esta mujer. Pero no solo me le van a dar las tierras, todo lo que la tierra de ella ha producido y que ella no ha disfrutado, se lo entregan también. Esta mujer no solamente está para contar lo que Dios hizo en su pasado, sino que está para disfrutar la enorme bendición ahora que aparece 7 años después y vuelve a tener sus tierras y vuelve a tener todas las ganancias. O sea, imagínese usted, sin haber trabajado 7 años, esta mujer va a recibir ganancias de 7 años. ¿Están viendo eso, hermanitos? Pero un amén desgraciado. Amén. Digan amén, hombre. La mujer se fue 7 años, ¿no oyeron? Y vino con las manos vacías, sin tierra y sin dinero. Y en un ratito recupera sus tierras y las ganancias de 7 años. ¿Están oyendo eso? La pregunta es: si usted quiere venir aquí y ver de esa manera la mano de Dios en su vida, tiene que valorar entonces las maravillas de Dios. Y que
hizo esta mujer? Quiero que me acompañe al capítulo 4. ¿Cómo es que a esta mujer le ocurrieron estas cosas tan bonitas? ¿Cómo es que esta mujer sigue recibiendo bendición? Y es por esto, miren hermanitos, capítulo 4, versículo 8. Un día cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición, oiga esto, cierta mujer de buena, o sea, tenía su dinerito la mujer, le insistió que comiera en su casa. Oiga esto, la mujer está valorando las maravillas de Dios a través de Eliseo. Le dice a Eliseo, venga a comer a mi casa. Y desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. Esto no es solo de decir, hey, ese es el hombre de Dios, qué bueno. No, no, no. Si es el hombre de Dios, yo quiero servir allí. Hey, esta es la obra de Dios. Ah, sí, qué lindo. Y aplausos y ya estuvo. No, no. ¿Es la obra de Dios, sí o no? Entonces ahí debo poner mi atención. Pasa Eliseo y la mujer dice, ese hombre hace maravillas de Dios. Ese hombre es usado por el Señor. Dios ha hecho cosas maravillosas a través de ese hombre. Yo lo voy a invitar a comer. Y diga esto, dice que le insistió. Eliseo le dijo, no, gracias. No, por favor. No, no, insisto. No, no, déjeme hacerlo. Permítame. O sea, no es aquello de decir, voy a ayudar en esto, a ver qué me dicen. Si me dicen que no vaya, pues no. O aquello de decir, voy a servir con ganas que me digan que no. Voy a ofrecer esto y ojalá me digan que no. La mujer insiste. Insiste. Y desde ese día, todas las veces que Eliseo pasaba por ahí, comía en su casa. Esta mujer no solo de decir, hey, si esta es la obra de Dios. No, no, si esta es la obra de Dios, yo quiero valorar la obra de Dios. Y sigue diciendo, versículo 9. La mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. La mujer valora la obra de Dios, no solo dándole la comida, sino que un día dice, esto no es suficiente. Yo puedo dar más. Y le dice al marido, hagámosle un cuarto. No darle un cuarto de los que ya están. No, no, hagámosle a él un cuarto. Y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Todo completito. Porque allí caminan las maravillas de Dios. ¿Sabe esta mujer por qué aún muerto ya Eliseo sigue recibiendo dividendos espirituales y materiales? Por esto, mire. Porque Giesi, en lugar de valorar la obra de Dios, en lugar de poner su corazón y entregarse en la obra de Dios,
quiero que vea en ambos casos el tema ante las maravillas de Dios es material. Giesi quiere beneficiarse de las maravillas de Dios. La mujer quiere servir con lo que tiene a las maravillas de Dios. ¿Están oyendo, hermanitos? Si no aprendemos a valorar las maravillas de Dios, estas se nos van a ir de las manos, hermanitos. Y siendo así, quiero hacerle unas preguntas para terminar esta palabra. ¿Hasta dónde verdaderamente valoramos nosotros las maravillas de Dios en este lugar? Yo les voy a decir algo. Nosotros vemos diariamente en este lugar tantas maravillas de Dios que estamos padeciendo de un problema muy delicado de volvernos indiferentes ante las maravillas que Dios sigue haciendo en este lugar, porque las vemos tan frecuentes y es tan común, tan corriente verlas, que ya no las valoramos con suficiente alegría. Es como los que predican. Yo les decía arriba en la montaña, y se lo puedo decir a todos, los que dan temas en los renuevos, que creen que porque lo han dado todas las veces ya no le ponen amor, interés ni dedicación, hay que quitárselos. ¿Sabe qué pasa? La rutina de dar siempre el tema le roba la alegría de ver la maravilla de Dios. Y ya va a lo repetitivo. El que da el tema debe subir al púlpito con la misma alegría, placer y gozo como que es primera vez que lo va a dar. Los que pasan a cantar aquí, háganlo con la pasión de la primera vez. ¿Pero sabe qué pasa? Servimos con desidia, con desdén, con frialdad. Las maravillas de Dios pasan delante de nosotros y nosotros, ¿saben? Cuando uno oye todos los testimonios, ¿cómo es posible que viendo las maravillas de Dios no se conmueva el alma a buscar más de Dios? ¿Cómo es posible que viendo las maravillas de Dios caigamos en conformismos, tacañerías y miserables? ¿Cómo es eso? ¿Saben ustedes? Cambiamos las fechas de renuevos. Ustedes recordarán que las subimos una semana, ¿se acuerdan? Porque la semana del 15 no se vaya a llevar actividades. Y decidíamos qué hacíamos, si las bajábamos o las subíamos. Y decidimos adelantarlas una semana. Y hablamos con la pastora y me decía, eso del cambio de fecha fue una cosa tremenda, me dice. Hubo testimonios en la montaña de personas que justamente ese sábado, el sábado que estaban arriba en la montaña, ese sábado iban a hacer una maldad. Ese sábado iban a hacer una maldad. ¿Y cómo es? Me dice que suben el renuevo para ese y ya no la pudo hacer porque estaba en la montaña buscando de Dios ahora. Y uno dice, son maravillas de Dios. Son maravillas de Dios. Y cuando uno ve cada testimonio, y ustedes van a oír estos 150 jóvenes, muchachos, que en su vida, bueno, ustedes mejor vengan, testimonios gloriosos. Y uno dice, estos solo son las maravillas de Dios. Pero la pregunta es, ¿estamos valorando
con seriedad las maravillas de Dios. Le estamos dando a las maravillas de Dios el lugar que tienen entre nosotros, o ya lo vemos como rutina. Miren, hermanos, muchas iglesias quisieran tener lo que pasa en esta iglesia. Muchas congregaciones quisieran ver lo que nosotros vemos. Es que nuestros ojos han visto milagros tremendos. ¿Y saben cuál es, amados hermanos, la carga espiritual esta mañana en la palabra? Es que Dios está haciendo maravillas y parece que a muchos de nosotros eso no nos dice nada. Estamos viendo maravillas y no sentimos el llamado a consagrarnos a Dios. Estamos viendo maravillas y no sentimos el llamado a ser generosos con la obra de Dios. Estamos viendo la obra de Dios y no sentimos la necesidad de servirle con integridad. Vemos la obra de Dios y estamos jugando con la obra de Dios. ¿Y sabe a dónde nos llevará todo esto, hermanito? Al camino de Giezi. Pero si nosotros valoramos la obra de Dios, esto nos llevará al camino de la tsunamita, que sigue cosechando la obra de Dios y recibiendo maravillas de Dios sin mover un solo dedo en 7 años. Imagínense usted. No trabajó sus tierras 7 años y va a recibir utilidades como que las hubiera trabajado. Eso es una maravilla de Dios. Nosotros andamos ahí abatidos, angustiados. Ay, ¿qué hago con esto? ¿Y cómo hago aquí? ¿Y cómo allá? Pero le pregunto, ¿valora la obra de Dios? Porque yo le voy a decir algo, hermanito. Si usted valora en integridad, en servicio y en generosidad la obra de Dios, yo le quiero decir que las maravillas de Dios van a acompañar su vida siempre. Pero si usted está aquí, ve como Giezi, ve las maravillas de Dios, pero no las valora, puede estar en primera fila viéndolas. Y le voy a decir, puede estar aún en primera fila y va a terminar como Giezi, cargando con los males de Naamán. ¿Me está oyendo, iglesia? Pero usted puede estar quizás no tan cerca de Eliseo como Giezi, pero si usted valora la obra de Dios, usted seguirá cosechando por siempre. ¿Saben, hermanitos? Todavía no entiendo la falta de generosidad que hay en muchos por la obra de Dios. Si los renuevos son la obra de Dios, si vemos las maravillas de Dios en los renuevos, mi pregunta es, ¿dónde está su compromiso? ¿Dónde está su entrega? ¿Dónde está su generosidad? ¿Dónde está su servicio íntegro? Los que van a servir no pueden ir a servir en las chabacanadas que andan haciendo a veces. Los que van a servir no pueden ir a servir con esa falta de preparación. ¿Dónde está la oración y el ayuno? ¿Dónde está la lectura y la palabra? ¿Dónde está la consagración? Si los renuevos son espacio de la maravilla de Dios, preparemos entonces el corazón para participar de esas maravillas de Dios.
Algunos suben a la montaña como que van a la feria de agosto. Suben a la montaña como que van para el obispo o para el majahual. Si sube a la montaña, hermanito, suba con la actitud espiritual correcta. Eso valora la obra de Dios. Muéstrele a Dios el respeto por su obra. Si los renuevos son la obra de Dios, entonces siembre en la obra de Dios. ¿Cuántos sabiendo que eso es la obra de Dios lo ven con desdén? ¿Cuántos pueden dar mucho más a esa obra de Dios, pero no la valoran como valoran sus cosas personales? Con los amigos se van a dar una gran parranda, pero nunca dan a la obra de Dios. Para comprar lo último en celulares tienen, para la obra de Dios nada. En esta iglesia no se les dice nada para comprar edificios ni cosas por el estilo, para hacer el ministerio. Y el ministerio ahí está. 270 personas están ahí arriba con servidores. 270 personas. Hermanos, este ministerio de los renuevos, tener 270 personas ahí arriba y usted, ¿de dónde cree que sale esto, hermanito? Yo les quiero decir algo, iglesia. No están haciendo bien en su vida personal, familiar, si pudiendo, como la tsunamita, sembrar en la obra de Dios, usted esconde lo que es de Dios. Porque le voy a decir, lo que es de Dios de una u otra forma, Él lo va a tomar. Lo que es de Dios de una u otra forma, usted no lo va a disfrutar. Oiga bien. Es que cuando usted entró a seguir a Dios, usted decidió vivir para Él. No para el pastor ni para la iglesia, para Él. Y si es la obra de Dios, tiene que preguntarse, ¿está esta iglesia haciendo la obra de Dios en todo lo que hace? Y si la respuesta es, no, aquí no hacen la obra de Dios, entonces váyase y busque una iglesia donde para usted hagan la obra de Dios. Sí, se lo digo así claramente. Entonces busque una iglesia donde hagan la obra de Dios según su consideración y siembre allí. Porque le voy a decir que darle a Dios tiene que darle siempre. Y lo que le quiero decir es, para su bendición, siembre en la obra de Dios. Y si cree que esta no es la obra de Dios, sálgase y busque la obra de Dios y siembre ahí para su bendición. Pero si cree que esta es la obra de Dios, lo mismo le digo. Entonces, siembre en la obra de Dios. Se lo digo así, hermano, por su bien. Es que la tsunamita pudo ver a Eliseo entrar y salir y dejarlo pasar. Y decir, hey, la obra de Dios, qué bueno. Hey, el siervo de Dios, qué bueno. Pero un día se detuvo. No, yo le voy a dar de comer a este hombre. No, yo le voy a dar casa a este hombre. Y de ese acto de reconocer que allí iba la obra de Dios,
ella decidió colocar sus bienes al servicio de esa obra de Dios. La mujer no tenía hijo y Dios le dio un hijo. Se fue 7 años y perdió todo, regresó y tuvo utilidades. Muchos quieren las maravillas de Dios, pero la pregunta es, ¿las quieren tanto como para sacrificar por la obra de Dios? Es que muchos solo quieren el momento en que el rey le dice, hey, a ella me le devuelven todo. A eso todo lo quieren aquí. No, pero el momento en el que tienen y ven pasar a Eliseo y dicen, le voy a dar de comer a este hombre, le voy a hacer casa a este hombre. ¿Cuántos de ustedes no han visto en sus familias las maravillas de Dios en la montaña? Pero ¿por qué después de ver las maravillas de Dios en la montaña no tienen la gratitud con Dios de poder seguir trabajando para la obra de Dios, para que otras familias como ustedes recibieron de Dios sigan recibiendo del Señor? ¿Cuántas pueden y no lo hacen? Porque están valorando en poco la obra de Dios. ¿Cuántas pueden dar todavía más y no lo hacen? Porque creen que esto es compromiso con una iglesia. No, hermanitos. Esto tiene que ver con cómo valoro yo las maravillas de Dios. Y cómo quiero que esas maravillas toquen mi vida. Ayer, hoy y mañana. Este renuevo, bueno, este fin de semana en realidad no sé cómo lo vamos a terminar. Se los digo con franqueza. No sé cómo lo vamos a terminar porque los costos se nos han disparado tremendamente. Y el compromiso del pueblo de Dios no parece estar a la altura de lo que Dios está haciendo. Somos muy acomodados, nos gusta ver que pasa la obra de Dios, pero no nos gusta decir, voy a hacerle casa. Voy a ponerle cuarto, cama, mesa, lámpara. ¿No nos gusta? Nos gusta ver la obra de Dios, pero no nos gusta aportar a esa obra de Dios. Nos gusta oír la obra de Dios. Pero ¿dónde está mi valor hacia la obra de Dios? Mi valoración hacia la obra de Dios. Ahí tenemos el pasaje. Usted decide esta mañana. Si usted quiere ser como Giesi, que está viendo la obra de Dios y en lugar de vivir para esa obra, usted la ve con desprecio. O usted como la tsunamita, ve la obra de Dios y dice, aquí se está moviendo el Señor. Yo no puedo quedarme pasivo, indiferente ante la obra de Dios. Y les voy a decir algo, hermanitos. En este momento, lo que Dios está haciendo en la montaña y los renuevos que faltan, Dios está haciendo su parte, les voy a decir. Pero siento, hermano, que como iglesia estamos muy pasivos. No estamos asumiendo totalmente nuestro... Yo les digo a los jóvenes, miren, los jóvenes, estos jóvenes que han subido a servir, yo voy a hablar con ellos porque a veces yo no sé si de verdad es que no tienen o es que tienen y prefieren comprarle cosas a las novias. Pero este renuevo
Este renuevo estamos complicadísimos, se los digo, complicadísimos. Porque es el más caro, pero el más caro. Traemos un déficit de $600 que nos quedó del renuevo de las señoras y señoritas. Un déficit. Entramos a este renuevo de jóvenes con déficit. Y no sé cómo lo terminaremos en este momento porque los jóvenes, no sé por qué no pagan los jóvenes, los servidores. Pero la tercera parte no ha pagado nada y una parte solo paga partes. Y los compromisos son fijos. 3 buses suben, 3 buses bajan. $700 ahí. Y yo decía ante la palabra de Dios, bueno, ¿es esta la obra de Dios, sí o no? ¿Tiene conciencia la iglesia que esta es la obra de Dios o no? Y cómo muchos, como la tsunamita, viendo la obra de Dios, pueden disponer y decir, yo puedo hacer más por la obra de Dios. Yo puedo hacer más por lo que Dios está haciendo. Y les voy a decir esto. Esto es como su marido o su mujer. Si usted no valora a la mujer que tiene, otro la va a valorar. ¿Me está viendo? Si no valora al marido que tiene, otro lo va a valorar. Si no valora la obra de Dios, otra iglesia la va a valorar. Otra iglesia va a decir, yo por ver un milagro que no diera, yo por ver una conversión de un marero que no diera. Y aquí lo vemos a cada rato y no nos mueve nada. Seguimos dándole a Dios muchas veces lo que nos sobra, lo que no nos hace falta, lo que no implica sacrificio ni dolor alguno, sino simplemente una limosna quizá. Si esto es la obra de Dios, vale la pena que le apostemos la vida entera. Vale la pena que usted le demuestre al Señor sacrificio por la obra de Dios. Yo quiero que se ponga de pie en este momento, hermanito. Y pregúntese si realmente valora la obra de Dios. Yo no le pregunto si valora al pastor o a la iglesia. El pastor puede caerle mal, de él no estoy hablando yo. No, la obra de Dios estoy hablando yo. Las cosas que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi vecino, las cosas que Dios ha hecho, las estoy valorando realmente. ¿Cuántas veces al mundo le damos sin lástima? ¿Cuántas veces al diablo y al mundo le dimos sin restricción? Pero a la obra de Dios, ¿con qué desdén la vemos muchas veces? ¿Con qué desprecio? ¿Con qué poca seriedad de testimonio cristiano? ¿Con qué poca entrega? Que hombres, mujeres, jóvenes y niños reciban un tiempo de Dios en su vida,
Eso vale lo que usted gasta en cosas a veces secundarias en su vida. Usted puede decirle a Dios esta mañana: Dios, yo hago por ti todo lo que puedo. Se lo puede decir a Él de frente. Le puede decir a Él de frente: ya no puedo hacer más nada por ti, ya todo lo que pude hacer lo hago. No puedo ya dar nada más, no puedo ya servirte más, no puedo ya consagrarme más. Cuando valoramos las maravillas de Dios a tal punto que disponemos nuestra vida para esas maravillas de Dios, un día podemos perderlo todo, pero un día nos será devuelto todo y con ganancias. Porque nadie que ponga su vida en las maravillas de Dios, nadie quedará defraudado. Esta mañana yo quiero lanzarle un reto, hermano, hermana. Un reto sincero delante de Dios. Si está haciendo todo lo que puede por la obra de Dios. Si está dando todo lo que puede por la obra de Dios. Jamás piense que va a perder con las maravillas de Dios. Jamás, jamás. Nunca. Esta mañana usted debe decidir entre la tsunamita y Jesse. Aquel que busca acaparar para sí y guardarlo todo en su casa y nada para la obra de Dios, solo daña su descendencia. O aquella mujer que no tenía descendencia y puso su vida para la obra de Dios, ella obtuvo descendencia. El uno dañó su descendencia, el otro bendijo descendencia. Es que esto no es así por así, hermanito. Esto es profundo. Esto es profundo. Esto es profundo espiritualmente. Muchos andan abatidos y desesperados